Sean todos bienvenidos en el día del Señor, en el cual su pueblo redimido celebra la gloria y la majestad de nuestro buen Dios, de nuestro bendito Salvador y de la obra de convencimiento en nuestros corazones para el arrepentimiento de nuestros pecados del Espíritu Santo. Alabamos su nombre en este día. Sean todos bienvenidos a este servicio. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Salmo 100. Y a la luz de la invitación de este salmo, preparemos nuestros corazones para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 100, dice así la palabra de Dios: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hemos leído la palabra de Dios. Oremos. Amante Dios y Padre, aquí estamos, Señor, tu pueblo, tus ovejas, las ovejas que has traído a tu rebaño para juntos, allí desde el lugar de cada hogar, venir de todo corazón a unirnos en un mismo espíritu para adorar y alabar tu nombre. La razón que nos da este salmo, por lo cual debemos alabarte, dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Señor, que esta verdad esté sembrada en nuestros corazones, de reconocer que tú eres un Dios bueno, que tu misericordia cada día se renuevan en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por hacernos ovejas de tu rebaño. Gracias por ser nuestro buen pastor, Señor. Aquí está tu iglesia dispuesta para alabar y exaltar tu nombre, bendito Dios. Prepara nuestros corazones, Señor. Dispón nuestro intelecto, alma y cuerpo para poder, Señor, darte una alabanza, que recibas como este sacrificio vivo que tu iglesia presenta delante de ti, Señor. Que este culto pueda subir a tu presencia como una fragancia grata a tu olfato, Señor. Revisa allí en el fondo de nuestros corazones y aparta toda iniquidad, todo impedimento que nos permita presentarnos delante de ti, Señor, como un sacrificio vivo. Dispón nuestras voces para alabar y exaltar tu nombre por medio de estos himnos que se han escogido en este día para cantarte a ti, Señor. Padre, trae consuelo a aquel que en estos momentos se encuentra atribulado. Señor, sustenta a aquellos hermanos que están en cama padeciendo una enfermedad, Señor. Y allí tú traigas gozo en medio de esta dificultad. Señor, oramos por aquellas personas que están luchando con este virus que sigue atacando a nuestra sociedad. Y que por medio de esto, Señor, podamos recordar que todos tendremos que pasar un día por este episodio de la muerte. Pero que esto no es ninguna tragedia si te tenemos a ti como nuestro Señor y Salvador. Porque para aquel que ha puesto su fe en ti, la muerte no es una tragedia. La muerte es la bendición más grande porque va a ir a tu presencia. Pero oramos por aquellos, Señor, que están allí luchando con esta enfermedad y que aún no te conocen, para que tu Espíritu Santo les convenza de su pecado y puedan abrazar tu gracia y puedan nacer a la fe y reconocerte como Señor y Salvador y se conviertan en ovejas de tu rebaño, Señor, y puedan alabarte como lo vamos a hacer ahora, Señor. Gracias, Padre, por
guardarnos en esta semana. Gracias, Señor, por tu fidelidad y porque has sido bueno con nosotros cada día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero invitar a los hermanos que abran sus signarios en el número 80. Vamos a cantar el himno número 80, Adoradle. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor y al Espíritu divino alabanzas de loor. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador, al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Entonadle un canto nuevo, huestes libres del Señor. Tierra, cielo, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador, al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Adoradle, oh iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús, mi buen Jesús. Yo te adoro, reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Gracias, Señor, porque nos permites cantarte, como dice la invitación del Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Vamos a seguir alabando al Señor y vamos al himno 150. Himno 150. Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Y vamos a seguir alabando a nuestro Señor, cantando
el himno número 151, Cristo, nombre glorioso. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, precioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de la vida, Cordero de Dios. Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo soy, Creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. Sí, Señor, tú eres glorioso, Padre. Eres nuestro gran y poderoso Salvador, que viniste a la tierra dejando tu gloria y tu majestad para tomar cuerpo humano y vivir en la plena condición de hombre, siendo Dios eterno, solo con el propósito de venir a salvarnos y darnos el don de la vida eterna y cumplir un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque en estos momentos podemos recordar tu obra de amor y de misericordia hacia nosotros, tomando el pecado de cada uno de nosotros sobre ti y haciéndote pecado por nosotros para salvarnos, pero dándonos también tu perfecta justicia. Gracias, Señor, porque ahora podemos estar seguros que si hemos puesto nuestra fe en ti y en ese sacrificio perfecto que has hecho a favor nuestro, no hay ninguna condenación para nosotros. Y podemos, como dice este salmo leído en el inicio del culto, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y podemos, como lo hemos hecho ahora, alabar y bendecir tu nombre, solo por el hecho de que nos has salvado y nos has llamado al don de la vida eterna, para vivir contigo, Señor, por la eternidad. Gracias, bendito Padre, por enviar a tu Hijo a ser nuestro representante en el castigo eterno que merecíamos por nuestro pecado. Alabado sea tu nombre, Señor. Y te damos gracias también, Señor, por las ofrendas que has enviado a la iglesia. Gracias, Señor, por todas las familias que han dado su ofrenda. Bendice, Señor, su ofrenda. Tú dices en tu palabra que amas al dador alegre. Que estas ofrendas hayan sido dadas, Señor, con gozo y regocijo en cada uno de los corazones que lo han hecho. Y que estas ofrendas cumplan su propósito de satisfacer las necesidades de tu iglesia. Y que también, Señor, sean el medio por el cual tu reino es extendido aquí en la tierra. Ahora, Señor, también te pedimos que hables a nuestros corazones por medio de la predicación de tu palabra. Que todos aquellos que escuchen este sermón puedan ser tocados en su corazón por el poder de tu palabra, para que vengan a ti en arrepentimiento y fe, Señor. A los que son salvos, que tu palabra traiga una mayor medida de fe y un mayor conocimiento de ti, para que también exista un mayor amor y entrega hacia ti, Señor. Bendícenos por medio de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos y vayan al capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Y vamos a leer versículos desde el 20
hasta el 35. Marcos capítulo 3, versículo 20 al 35. Dice así la palabra de Dios. Y se golpeó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamados, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él les dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, en este pasaje que acabamos de leer, vemos aquí 3 escenas y 3 opiniones distintas acerca de Jesús. Su familia pensó que él era un demente. Los líderes religiosos de Israel afirmaron que él estaba endemoniado. Pero Cristo nos presenta una alternativa más, donde es reconocido como el Señor y Salvador. Miremos la primera alternativa que encontramos en este pasaje leído y vamos a leer nuevamente el versículo 20. Dice, y se golpeó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Una característica del Evangelio de Marcos es que casi siempre que se mencionan a las multitudes alrededor de Jesús, lo hace con una connotación negativa. Y este es el caso en este pasaje. Estas personas que están aquí agolpadas alrededor de Jesús parecen seguir a Jesús con entusiasmo, pero la mayoría de ellos no está interesada en el mensaje de salvación que Él vino a proclamar. Ellos querían de Jesús algún beneficio material. Ellos estaban tan asombrados por sus milagros y muchos querían satisfacer sus propias necesidades que no les importaba si Jesús y sus discípulos comían o no. Estas personas eran incapaces de ver que su mayor necesidad no era que fuesen sanados de sus enfermedades, sino que su mayor necesidad era su pecado. Y eso fue precisamente lo que Jesús vino a solucionar haciéndose hombre y muriendo en una cruz por los pecados y así pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Dice que cuando la familia de Jesús se enteró de lo que Jesús estaba haciendo, de cómo se había entregado por completo a servir a otros, aún descuidando sus propias necesidades, ellos llegaron a la conclusión de que Jesús había perdido la cabeza. Leamos el versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos. En la versión de las Américas dice cuando lo oyeron sus parientes. Vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Más adelante en los versículos 31 y 32 vemos que esta comitiva que quería llevarse a Jesús para encerrarle estaba conformada por su madre y sus hermanos.
Y para que a aquellos de pronto les parece raro escuchar esto, la Biblia dice que sí, Jesús tenía hermanos. Y Marcos capítulo 6, versículo 3 nos dice que también tenía hermanas. Podemos leerlo un momento. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí vemos entonces que Jesús no solo tenía hermanos, sino que también tenía hermanas. Pero mirando nuevamente el versículo 21, vemos que Marcos dice que ellos venían a tomarlo. ¿Ven? Ellos vinieron los suyos, versículo 21, para prenderle. Esta expresión para prenderle quiere decir que los familiares de Jesús venían con la intención de llevárselo a la fuerza. Lo consideraban un demente y venían a recogerlo para llevarlo a Nazaret y encerrarlo allá en su casa. En otras palabras, venían a tomarlo a la brava para encerrarle, porque lo consideraban loco. Pero antes de juzgar a la familia de Jesús por tratar a Jesús así, pongámonos en su lugar. Durante 30 años ellos habían compartido con él como cualquier familia judía de la época. Y por favor no se imagine a Jesús como niño sentado en una silla con una aureola sobre su cabeza, leyendo el Antiguo Testamento en una actitud solemne todo el tiempo. No lo imagine así, porque Jesús tuvo una niñez igual que la de cualquier niño, excepto que él no tenía pecado, porque él era el Dios encarnado. Pero de repente sus hermanos y sus hermanas, que habían compartido con él durante 30 años, ahora le escuchan decir que él es el Salvador del mundo, que él es el Dios encarnado. Iglesia, si Jesús fue un hombre común y corriente, la preocupación de su familia estaba más que justificada. Pero creo que la intención de Marcos, al darnos estos detalles de la vida familiar de Jesús, es hacernos consciente de la realidad de que con Jesús lo es todo o nada. No hay opciones de mirar a Jesús de diferentes formas. Sus propios hermanos no creían en él. Así lo puedes leer allí en Juan 7:5. Ellos no creían en él. Claro que más adelante, después que Jesús termina su ministerio aquí en la tierra, sus hermanos creyeron. La epístola de Santiago es escrita por un hermano de Jesús y ellos fueron martirizados porque ellos terminaron creyendo en él, pero durante su ministerio antes de ir a la cruz, ellos no creían en él. Puedes leerlo ahí en Juan 7:5. Y es claro, iglesia, que durante todo el ministerio terrenal de Jesús, su propia familia se opuso a él totalmente. Y esto debe ser un consuelo para muchos, ya que el Señor entiende lo que sentimos cuando nuestros familiares nos rechazan y se oponen a nosotros por causa de nuestra fe. Si tu familia te ve como un bicho raro por causa de tu nueva vida en Cristo, recuerda que eso viene incluido en el paquete de la salvación y que el Señor Jesús te entiende. Pero ahora Marcos deja esta escena en suspenso para mostrarnos un cuadro más perturbador todavía. Leamos el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Así como los familiares de Jesús vinieron de Nazaret para apresarlo, la escena muestra ahora a un grupo de teólogos que vinieron de Jerusalén para tratar de neutralizar su ministerio. Los escribas eran personas muy influyentes en la época del Señor Jesús por el gran conocimiento que ellos tenían de las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos eran los teólogos de la época. Y dice que ellos venían de Jerusalén. Jerusalén era la Meca de la religión judía. Y el hecho de venir de allí, de Jerusalén, y que
Marcos pone este detalle allí, le daba más prestigio a la llegada de esta persona, de estas personas. Pero hay un detalle que Marcos no nos está relatando aquí, que Marcos ha omitido. Pero en el pasaje paralelo de esta escena, puedes ir a Mateo capítulo 9, versículos 32 al 34 allí. Tú vas a mirar ese detalle que Marcos omite aquí. Y es el hecho de que Jesús acababa de sanar a un endemoniado que al mismo tiempo estaba mudo. Y el milagro fue tan evidente que los escribas no podían negarlo. Entonces trataron de desacreditar a Jesús acusándolo de dos cosas gravísimas. En primer lugar, estos teólogos afirman que Jesús está poseído por Satanás. Dice aquí Belcebú, que es sinónimo de Satanás. Y en segundo lugar, afirman que era por el poder diabólico que Jesús hacía los milagros que hacía. Con tal de no reconocer el señorío de Cristo en sus vidas, estos escribas no solo hacen una acusación blasfema, sino también completamente absurda. Leamos los versículos del 23 al 26. Dice, y habiéndolos llamado, o sea, Jesús llamó a los escribas, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Vemos aquí que la lógica de Jesús es irrefutable. Él dice, ¿cómo es posible que el poder para echar fuera demonios venga del príncipe de los demonios? Esto es totalmente ridículo. Ningún ser inteligente, y Satanás sí que es inteligente, va a darle poder a alguien que está tratando de destruir su reino, que él está tratando de construir. Así que esta acusación de los escribas pone en evidencia la realidad de la ceguera que ellos tenían. Y que era una ceguera completamente voluntaria. Ellos eran incapaces de ver el poder y la autoridad de Jesús. Y que este poder y la autoridad de Jesús venía de Dios, porque ellos tomaron la decisión de no verlo. Como dice el refrán muy conocido, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Notemos que Jesús no solo presupone que Satanás existe, sino que está reconociendo Jesús aquí en estos textos que Satanás está construyendo un reino de confusión, un reino de caos, un reino de maldad. Pero gloria al Señor que el diablo no tiene la última palabra, porque Satanás no puede ir por encima de alguien que es más poderoso que él. Leamos el versículo 27. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Aquí Jesús nos está diciendo que ese hombre fuerte es Satanás, que tiene a un montón de seres humanos cautivos en su reino de pecado. Pero el Señor Jesús se está presentando aquí como aquel que ha invadido la casa de este hombre fuerte para atarle y para saquear sus bienes. ¿Y cuándo entró Jesús en la casa de este hombre fuerte? Cuando Él vino al mundo y se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre y penetró en la ciudadela de las tinieblas de Satanás. Y luego lo ató. ¿Y cuándo lo ató? Cuando fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Y cuando salió de esa tumba vivo, resucitado, de tal manera que nuestro bendito Salvador puede tomar de ese reino a los que Él quiere salvar. Nuestro Señor Jesús está afirmando aquí en este texto que Él es más fuerte que el hombre fuerte.
Lo que parecía una derrota para el Hijo de Dios fue en realidad una victoria aplastante contra el reino del mal que maneja Satanás. Pablo, en la carta a Colosenses, en el capítulo 1, versículo 12, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si tú eres un creyente, tú disfrutas ahora de la victoria de Jesús. El hombre más fuerte está al lado tuyo para darte la gracia que necesitas en tu lucha diaria contra el pecado que todavía mora en ti. No hay ninguna razón para vivir en derrota y con temor. Continuemos. La acusación de los escribas no solo era ridícula y blasfema, sino también una acusación muy, pero muy peligrosa. Dice el versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y dice el versículo 30, porque ellos habían dicho, ¿cuáles ellos? Los escribas. Ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Iglesia, estos son los versículos que más perturbación ha traído a muchos cristianos, que se preguntan si alguna vez han cometido este pecado imperdonable del que se habla aquí. Pero antes de pasar a considerar estas terribles palabras que Jesús ha dicho aquí, quiero que volvamos a leer las maravillosas palabras y declaración de Jesús en el versículo 28. Léelo conmigo, dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Iglesia, es en el marco de esta declaración que está haciendo Jesús aquí que podemos entender la afirmación del pecado imperdonable. Porque aquí dice que Dios está dispuesto a perdonar a cualquier persona que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, sin importar los pecados que haya cometido a lo largo de su vida, sin importar cuántas veces haya blasfemado el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Porque la bondad y la gracia de Dios son tan amplias que cualquier persona que genuinamente se arrepiente, Él está dispuesto a perdonarle. Aunque le haya blasfemado, dice aquí. Pero aquí hay un anuncio de peligro. Cuidado. Hay un pecado que nunca será perdonado. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Pero miren el versículo 30 enseguida. Dice, porque ellos, presten atención en el pronombre personal allí en plural, ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Este texto 30 es de gran importancia para poder entender la declaración que el Señor Jesús está haciendo en el versículo 29. Porque nos está diciendo aquí explícitamente que esta advertencia fue directamente dirigida a los escribas. Esta sentencia fue dirigida a ellos, que estaban afirmando que las obras hechas por Jesús eran por el poder de Satanás. Y Jesús afirma que esto era una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque todas las obras portentosas que Jesús hizo, las hizo por el poder del Espíritu Santo en él. Los escribas conocían bien las Escrituras. Ellos acababan de ver un milagro poderoso cuando Jesús
sana a un endemoniado, el cual era mudo. Las evidencias estaban claras, lo acababan de ver. Y él había hecho este milagro por el poder de Dios en él. En otras palabras, estos escribas no estaban hablando así por ignorantes. Ellos estaban maldiciendo al Señor con una plena conciencia de saber lo que estaban haciendo. Ellos decidieron ir en contra de toda la evidencia con tal de no dar su brazo a torcer, llegando al colmo de decir que era por el poder de Satanás, lo que obviamente era por el poder del Espíritu Santo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Marcos da a entender que ellos venían haciendo esto reiteradamente. No fue en esta escena solamente. Vuelva conmigo al versículo 22. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén, y miren allí el verbo, decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Este verbo que está traducido aquí en la Reina Valera, decían, en el griego, con más claridad se traduce como que los escribas que habían venido de Jerusalén continuamente venían afirmando, continuamente venían diciendo que Jesús estaba poseído por los demonios. Es eso lo que ellos habían asumido durante el ministerio de Jesús. Una actitud de decir que Jesús actuaba por el poder de Satanás. Y lo terrible de este pecado es que coloca al hombre en una posición en la que ya es imposible de arrepentirse. Porque es precisamente la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano el que le convence de pecado, de justicia y de juicio. De manera que toda persona que decide ir en contra de toda evidencia y endurecer continuamente y voluntariamente su corazón contra la obra del Espíritu Santo, atribuyendo la obra del Espíritu Santo a poderes demoníacos, esa persona está cerrando toda posibilidad de experimentar el arrepentimiento, sin lo cual sería imposible salvarse. Esta advertencia de Jesús, apreciados hermanos, y el que me escuche esta predicación debe ser tomada muy en serio por aquellos que intencionalmente siguen rechazando el Evangelio, que a pesar de haber sido expuestos a la predicación de la palabra de Dios, aún así no quieren creer. Pero esta predicación no termina aquí. Marcos agrupó estas escenas de tal manera que al final nos deja una nota de esperanza. Los familiares de Jesús lo creían loco. Los fariseos lo acusaron de ser un endemoniado. Pero dentro de la multitud había un grupo de personas que por la gracia y la misericordia de Dios habían reconocido a Cristo como el Señor de sus vidas. Leamos los versículos 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y miren lo que dice el versículo 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos termina este relato donde había empezado. ¿Recuerdan en el versículo 21? Dicen que los familiares vinieron a buscarlo para prenderle.
Obviamente, ellos habían quedado fuera de la casa y ahora nos dice Marcos que lo mandan a llamar. Ellos le piden el favor a las personas que están cerca de Jesús que les diga a Jesús que ellos están afuera, esperando. Y ellos le dicen a Jesús, tu familia te está buscando, están allá afuera. Y Jesús aprovecha esta oportunidad para decirnos y para decirles a ellos allí en ese momento que Él vino a levantar una nueva familia. Que Él vino a construir la familia de la fe formada por personas que han sido rescatadas de ese reino de pecado, donde el yo estaba sentado en el trono. Personas que ahora encuentran deleite en hacer la voluntad de Dios. A esos Jesús les dice, ustedes son mis verdaderos hermanos y mis verdaderas hermanas. Pero aclaramos aquí que hacer la voluntad de Dios no es lo que te salva. Hacer la voluntad de Dios es la evidencia de que ya tú has creído en el Evangelio. Hacer la voluntad de Dios y amar hacer su voluntad es la evidencia de que ya has venido a Jesús en arrepentimiento y fe. Así que, hermanos, si tú has venido delante de Dios, arrepentido genuinamente, confiando en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados, y ahora te estás deleitando en hacer la voluntad de Dios, en vez de hacer tu voluntad, entonces tú eres parte de esa nueva familia de la que el Señor Jesús nos habla en este pasaje. El Dios del cielo es tu Padre. Jesús es tu hermano. Y el Espíritu Santo es tu consolador y ayudador permanente. Y todo esto por la bendita y gloriosa gracia de Dios. Aquí están las tres alternativas que este pasaje nos presenta con respecto a Jesús. Yo te quiero preguntar, ¿qué vas a hacer con Jesús a la luz de esta realidad? A la luz de este mensaje que ya has escuchado hoy. Si no estás dispuesto a reconocerle como el Señor de tu vida, es porque estás de acuerdo con su familia, que lo tildó de loco. O tal vez en el fondo de tu corazón has considerado que Jesús es un endemoniado, como lo hicieron los escribas. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con Jesús? Porque a la luz de este pasaje no existe una posición neutral. El Señor Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. O lo rechazas por completo, o le abrazas y le recibes con todo tu corazón. No hay más alternativa. Que el Señor te bendiga. Damos gracias a Dios por la palabra estudiada en este día y oramos al Señor para que ella pueda como semilla caer en un buen terreno. Vamos a terminar este servicio cantando nuevamente el himno 151, Cristo, nombre glorioso. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, precioso Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, pan de la vida, Cordero de Dios, Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo soy, Creador, omnipotente, Rey de los siglos,
vencedor. Amén. Iglesia, oro al Señor que todos puedan cantar en sus corazones que Cristo es, su nombre es glorioso, que es el Salvador bello y el precioso Señor. Que a la luz de su palabra tú hayas elegido a Cristo como tu Salvador y Señor. Que Dios te bendiga, iglesia. Reciban todos un cariñoso y fuerte abrazo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la gracia y la paz de Dios les acompañen hoy y siempre. Sean todos despedidos.